compartir en esta noche en el libro Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 9. Leemos la palabra del nombre de Jesucristo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el profeta del pueblo del Señor. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Qué estaban haciendo? Echándole la culpa a Samuel y a sus hijos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Gloria al Señor. El versículo 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviéndome a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y el versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey los gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra viviente, por la verdad que tú nos muestras en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas, el mundo espiritual y físico, que tu paz, que tu control, tu quietud reine sobre nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón de oídos espirituales para oír y retener tu palabra, para luego aplicarla, recibiendo luz para vivir por ella. Señor, yo te ruego en esta hora que todo poder de la tiniebla que quiera opacar, Señor, esta reunión, que quiera traer distracción, que quiera traer opresión, malestar, en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera de este lugar. Te ruego, Espíritu Santo, que tú nos guíes hasta el final. Dame la gracia para compartir tu palabra con la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos esta palabra, el pueblo de Israel, hermanos, fue alumbrado por el Señor y su palabra. No era un pueblo que estaba en tinieblas, ¿sí? Era un pueblo que había sido alumbrado a través de ¿qué? De la misma presencia de Dios que se movió con ellos, sacándolo de la esclavitud y llevándolo a la libertad. Dios se manifestó con poder y gloria. Ellos, lo que sus ojos vieron, nunca una persona que ve semejantes cosas que hizo Dios delante de sus ojos se puede olvidar. Hermanos, nosotros cuando vemos un accidente y muere una persona, ¿cuántos días pasan para que salga de nuestro cerebro? A veces pasan meses, o a veces cuando te asaltan te queda ese temor, quizás a veces por años. Cuando estos hombres vieron lo que Dios hizo con poder delante de ellos, Dios se manifestó de muchas maneras. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Fue pasando el tiempo, ¿y qué sucedió? Sucedió de que comenzaron a menguar en el amor a Dios y a querer vivir como el
para que tengan alianza con ellos, porque el peligro era que iba a hacer perder el corazón a Dios, que el pueblo deje de amar a Dios. Y aquí vemos lo que sucedió. Ellos ya no querían que Dios le gobernase. Primeramente decían que Samuel estaba viejo. Hermanos, un ministro en las manos del Señor puede llegar a 100, 120, 150 años y para Dios no está viejo en tanto y cuanto Dios pueda tenerlo como una vasija para usarlo para la gloria de su nombre. Por tanto, los años que tenía Samuel no le preocupaba a Dios, porque Samuel era un hombre íntegro, era un profeta que se había preparado en el temor de Dios, un profeta que no dejó caer una palabra de lo que Dios le dijo para hacer, la guardó y la aplicó. Si bien sus hijos no eran rectos como él, pero el que conducía al pueblo, el que hablaba al pueblo era Samuel, no sus hijos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos vienen a decirle a Samuel que él estaba viejo, como echándole la culpa que ya era inservible, decirle que sus hijos estaban viviendo en pecado, que estaban desechando ciertamente a Dios, porque Dios hablaba a través de la persona de Samuel. Entonces, ellos, sin darse cuenta, estaban uniéndose al sistema del mundo, al sistema de esos pueblos. Y Dios le habla. A vos, Samuel, no te van a oír, pero no importa, le vamos a dar el gusto, le vamos a dar un rey, pero sepan ellos y decíselo a Samuel que el rey que ellos quieren los va a poner bajo presión, que va a tomar su finanza, que va a oprimir a sus hijos, que los va a empobrecer y él va a crecer. Decirle, y Samuel va y les habla de lo que Dios le había dicho, y ellos dijeron: no, nosotros queremos que no gobierne el mundo, queremos tener un rey como el mundo. ¿Sí? Es como si nosotros hoy decimos: nosotros no te queremos más, no te queremos a vos como Dios, queremos la Virgen María, la queremos como Dios, que ella reine sobre nosotros. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Dios le puso rey, se lo puso a Saúl, ¿verdad? Dios le dio con el gusto, pero así también esa consecuencia la tuvieron que afrontar ellos. Hermanos, cuando nosotros abrimos puertas para promulgar la soberanía de Dios, lo único que nos espera a nosotros es el juicio y la ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos en ignorancia. Fuimos llamados por gracia, somos sustentados por amor y misericordia de Dios. Pero, ¿qué sucede? ¿Vos podrías vivir al lado de una esposa que te dice: yo no te quiero? Imposible. Entonces, cuando el hombre, la mujer comienza a rechazar a Dios, es porque primeramente violó el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, porque ya no quiere que Dios le gobierne, sino quiere ser gobernado por sí mismo. Y el hombre que quiere ser gobernado por sí mismo se va a perder seguramente, porque no tiene la luz, ni la guía, ni tiene aún la exhortación de Dios que le diga: para, que es el Espíritu Santo en nosotros, el que nos redarguye el pecado, y es el freno que Dios nos pone a nosotros cuando el Espíritu nos dice: no dé un paso más, porque está saliendo usted de la gracia. Hermanos, hay un resultado que este pueblo obtuvo. Fue sacado de cautiverio y pasó a libertad. Y por ser desobediente, por buscar de tener un rey conforme al mundo, fue nuevamente un pueblo hecho esclavo y perdió toda la bendición del Señor.
Una de las cosas que el Señor en su palabra siempre nos habla, de que nosotros guardemos el llamamiento que Él nos ha hecho. El llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros es un llamamiento santo. Aunque nosotros estamos perdidos, muertos en delito y pecado, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios nos ha traído a su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos valorar. Pero ¿qué pasa? Aún, hermanos, en el tiempo de la gracia sucede lo que sucedió en la antigüedad. Aún en el tiempo de la gracia. Por eso dice la palabra que todo lo que está escrito, ¿a dónde? Acá, en la Biblia, fue escrito ¿para qué? Para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en semejante que desobediencia como ellos. ¿Sí? O sea, nosotros tomamos la Escritura y nos damos cuenta de que todos los errores que se cometieron los hombres en la palabra, se escribieron para que nosotros estemos atentos, para que no los cometamos y no tengamos cuidado. Es algo muy importante que nosotros tenemos que ver eso. En el libro de Romanos, capítulo 1, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, que el pecado es inexcusable ante Dios. ¿Sí? En el tiempo de la gracia, como en el tiempo de la ley. El pecado, todo pecado es inexcusable delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la causa o la condición del hombre cuando camina en desobediencia? Su mente es entenebrecida por el pecado. Su mente nuevamente se oscurece. ¿Sí? Nosotros vemos lo que el Señor dice aquí. Somos hijos del Señor, ¿verdad? Fuimos salvados nosotros por el Señor. Dios abrió nuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Sí? O sea, recibimos luz de Dios para recibir y conocer la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo encubrir esa verdad? ¿Cómo yo puedo encubrir esa verdad? Deteniéndola con injusticia. O sea, yo detengo, al vivir en pecado, yo detengo la verdad de Dios al vivir en injusticia. Y eso es lo que trae la ira de Dios sobre nosotros. Hermanos, nosotros no vamos a ser fusilados por un rayo, le diría que no, por la ira de Dios, porque obra misericordia y bondad, ¿verdad? Pero tampoco nosotros, los hijos de Dios, dice la palabra que cuidado con pisotear la sangre del nuevo pacto. Sí, cuidado con eso. ¿Sí? Cuidado con eso. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Dios se lo manifestó. Si bien está hablando de algo pareciese que está hablando a quién, a los que no conocen el Evangelio. Está hablando en este sentido, porque muchas veces lo hacemos la pregunta,
Señor, y a los que nunca se le predicó, a los que nunca se le habló de ti, ellos van a condenación. Y la palabra nos dice a nosotros que van a ser juzgados. ¿Por qué? Por las cosas visibles que Dios ha dejado en la naturaleza. ¿Sí? Dios se ha manifestado a las personas de esa manera. El hombre, cuando fue creado con conciencia de eternidad. El hombre sabe que después de la muerte hay algo. Y él, como no conoce el hombre, si Dios no conoce qué hay después, tiene el temor y tiene el miedo a morirse. Pero vos y yo, por el Evangelio, se nos ha revelado qué hay después de la muerte física. Y nosotros sabemos que hay una vida separada por la eternidad de Dios a la condenación, y hay una vida junto al Señor para vivir una vida eterna con Él. ¿Sí? Entonces, nosotros, al que no ha recibido al Señor, Él sabe de que tiene conciencia del pecado. Tiene conciencia del pecado. Y nosotros, hermanos, con mayor peso, ¿por qué razón? Porque cuando Adán pecó, su conciencia de asimilar bajó su nivel. Pero cuando nosotros entregamos a Cristo nuestras vidas y fuimos resucitados de la muerte, se pone en marcha una conciencia completa, ¿sí? De que, ¿para qué? Para saber el camino que tenemos que caminar en la verdad del Señor. Ahí cambia esa posición. Entonces, Dios se ha mostrado a los hombres y se ha mostrado a nosotros a través del Evangelio. Nosotros, por medio de Cristo, vamos conociendo al Padre y su carácter. Vamos conociendo a través de la revelación de su palabra la parte que nos corresponde a nosotros, a dónde vamos a ir a vivir, pero también Dios a través del Evangelio nos marca el estilo de vida, caminar sobre la tierra a través de su palabra. Entonces, esta palabra al hombre lo declara culpable. El hombre, nosotros no podemos irle con excusa al Señor. No podemos ir. ¿Por qué? Porque Dios nos mira y aún con los ojos cerrados, si podríamos personificar a Dios, con los ojos cerrados Dios está conociendo nuestro corazón. Y Dios sabe si hablamos verdad o hablamos mentira. Nada le podemos escuchar a Él. Entonces, nosotros hemos sido llamados, hermanos, ¿para qué? Para caminar en luz. Para caminar en luz. Fíjense, en la antigüedad, con ley, luego sin ley antes y con ley después con la ley de Moisés. El hombre siempre ha querido vivir lejos del Señor. Lejos. Nunca el hombre quiere ser gobernado por el Señor. Nunca. ¿Por qué? Porque quiere hacer y vivir como Él quiere. Pero Dios sabe y nosotros sabemos que vivir como nosotros queremos solamente nos toca recibir pérdidas. Pérdidas. Gloria sea el nombre del Señor. Y es por eso que vemos aquí en Romanos que sigue hablando de que el hombre, conociendo la verdad, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Conociendo que Dios es un Dios, que Dios es espíritu, conociendo que Dios se ha movido con poder, ¿qué hizo el hombre? Dice que se aferró y hizo que imagen. El mismo pueblo de Dios. Estaba Moisés en la montaña orando en 40 días con el Señor para recibir las tablas de ley, y Aarón se dobló y le construyó al pueblo de Dios un becerro de oro. ¿Sí? Entonces el hombre cambió la imagen del Dios vivo y semejante de animales. ¿Sabes por qué el hombre hace eso? Porque a los ídolos vos los manejás como vos querés. Porque el hombre no es tonto. El hombre sabe que
los santos, las imágenes son ídolos y ellos nada pueden hacer. Entonces, si ellos no pueden hacer nada, a mí no me van a tocar. Pero lo que no sabe el hombre, que detrás de las imágenes hay influencias satánicas de engaño que llevan a los hombres a destrucción. Y esa es la peor actitud de cambiar la gloria de Dios por las glorias terrenales. Jeremías decía: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Y decía Jeremías por el Espíritu: mi pueblo ha trocado, o sea, ha cambiado mi gloria por lo que no es. Entonces, una imagen no tiene gloria por más que esté pintada, porque no tiene poder para hacer nada, no tiene poder para mirar, no tiene poder para caminar, no tiene poder para hablar, no tiene poder para hacer mirar, no tiene nada. Y por una imagen cambiaron la gloria del Dios vivo, el Dios que le dio sustento, el Dios que le dio cobertura, el Dios que los guardó, el Dios que los libertó, el Dios que los llevó a victorias grandes. Esa gloria lo cambiaron por lo que no es gloria. Y aquí en la cabeza, cuando nosotros miramos la Escritura, ¿cómo puede ser? Pero es. Porque el hombre no quiere ser manejado. El hombre quiere manejarse como quiere. Porque si hay algo que le muestra al hombre es ser gobernado. Y ese es uno de los errores más grandes que tenemos nosotros. David era una persona inteligente. Cuando él, aquí en Salmo 139, creo que dice: por detrás y por delante me rodeaste. Tal conocimiento es maravilloso para mí. ¿Por qué decía David esto? Porque sabía de que Dios lo tenía rodeado, que Dios lo defendía, que Dios le proveía, que Dios lo sustentaba y que Dios lo tenía en un reinado donde nadie lo podía vencer. No era ningún tonto. Y a veces nosotros creemos que si nos independizamos de Dios vamos a caminar en victoria. Son mentiras, hermanos. Nunca. Jesús dijo ahí en San Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Y eso se refiere a que separados de Cristo no tenemos vida. Que separados de Cristo todo se corta. Que no hay nada para vivir sin Cristo. Por eso es que muchos se quitan la vida teniéndolo todo, porque no tienen al Señor. Entonces, hermanos, esta es una actitud de condenación para los hombres. Santiago 4:4. Gloria a Dios. Libro de Santiago, capítulo 4, dice, empezamos a leer desde el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, un pensamiento carnal, ¿sí? Y el 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él exaltará. ¿Sabe que esta palabra aquí en el versículo 4 es una palabra para posicionarnos a nosotros ante un error, ante una vida de pecado? ¿Sí? Cuando el Santiago dice, o almas adúlteras, esto se refiere a qué? Al adulterio espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es el adulterio espiritual? De que el Dios verdadero al cual yo he entregado mi corazón no lo ame, sino que ame a un ídolo, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un adulterio espiritual cuando nosotros tampoco caminamos en su palabra, estamos adulterando contra el Señor, porque lo estamos engañando. ¿Sí? Entonces, esta palabra nos posiciona al creyente para que no se extravíe, hermanos. ¿Cuál es la acción del mundo? Dice, almas adúlteras. ¿Cuál es la acción del mundo? La acción del mundo es confrontar contigo y conmigo. El mundo no te quiere fuerte en Dios, sino te quiere como débil. ¿Por qué? Porque en el mundo todo lo que se mueve en este sistema de pecado es el que combate contra nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a que nosotros seamos adúlteros espirituales. Para eso es. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a caminar en pecado conociendo al Señor, ¿sí? Nosotros conocemos al Señor y comenzamos a caminar en pecado. Comienza a producirse en nosotros un vaciamiento. ¿De qué? De los tesoros del Señor que puso en vos y que puso en mí. Gracia, amor, misericordia, poder del Espíritu Santo, la verdad de su palabra. Son tesoros que Dios nos ha concedido. Y aquí se cumple la palabra que Jesús dijo, que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y explicaba que el hurto es la obra, la manera en que obra quién, la hormiga. La hormiga te va llevando de a poquito, como la rata. Si la rata encuentra en tu casa una bolsa de maíz, no se va a llevar en toda la noche. Se va a llevar 2 en una noche, la otra 2 y así, y cuando quiera ver, esa bolsa se la va a cierrar. ¿Sí? Bueno, el hurto espiritual, cuando nosotros caminamos en pecado, se cumple de esa manera, porque el diablo comienza a robarte de a poquito la fe, te va robando la palabra, te va robando el amor, y te va robando gracia, y te va anestesiando, y te va conformando, y te va hablando, hasta que llega el momento que vos te debilitas y ya la práctica del pecado para vos es normal. Es normal. Por eso muchas veces nosotros no podemos entender y decir, ¿cómo? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Y será el diablo. No, es nuestra responsabilidad de guardar y cuidar lo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Sí? Por eso es que dije al comienzo, la responsabilidad es personal. Si bien somos un cuerpo, oramos unos por los otros, ¿sí? Pero yo no puedo andar por ustedes detrás del trabajo, de su casa, del colegio, todo. En ninguno de nosotros podemos andar, solamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad de no dejarnos robar lo que Dios nos ha concedido.
patrón que me decía, Roberto, vos sabés que tengo una fiesta en la casa de la sierra, vos sabés tirar una camita al aire. Digo, no, yo no tengo esa necesidad, yo tengo mi esposa. Ah, yo también le dice. Bueno, entonces vos sos una adulta. No hiciste eso. Le engañar a tu esposa, es un sinvergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos subestimar la gracia que hemos recibido del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la mente se oscurece, se pierden las riquezas espirituales del Señor, el Espíritu Santo se contrista, o sea, se entristece a tal manera que deja de accionar. Vio cuando una persona está triste, se entrega muchas veces a la depresión. ¿Y cómo la saca de ahí de la depresión cuando la persona se entrega? No es fácil, ¿verdad? Bueno, el Espíritu se entristece dentro de nosotros y no tiene la potencia necesaria para redarguirnos del pecado, aunque nuestra conciencia sí. Esto es para que nosotros sepamos de que vivir siendo creyente o practicar el pecado, nosotros vamos directamente a la muerte. Y para ello vamos a necesitar una acción sobrenatural del poder del Espíritu Santo, para que el Señor en su amor nos pueda sacar de esa condición, ¿sí? Nos pueda sacar de esa condición. Porque el hurto, eso es lo que hace, te enfría. Quizás vos podés ver en la reunión, cantar alabanza, escuchar la palabra, pero entraste frío y saliste frío, y vivís frío. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? El pecado. El pecado nos separa de la gracia, nos separa del pecado, ¿sí? Por eso es que, por más que muchas veces queremos tener una relación con Dios en oración, es una heladera. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está separando de la comunión con el Señor. Entonces se cumple en esto cuando el creyente se enfría, se cansa de pecar, se cumple lo que Isaías dice, o lo que dice el Señor en Mateo, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto habla de una condición de pecado delante de la presencia del Señor. Podemos estar en la iglesia, podemos cantar, podemos adorar, pero de labios, porque nuestro corazón está separado del Señor. Está separado del Señor. Entonces, hermanos, acá hay algo muy especial para que nosotros tengamos en cuenta. Dice el decir, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay otra versión que dice que el Espíritu que mora en nosotros nos envidia celosamente. ¿Saben qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos quiere todo nuestro ser espiritual y cuerpo nos quiere para Él. Nos quiere para Él. Porque el Espíritu Santo es el encargado de que vos y yo, por separado, cumplamos todo propósito de bondad. El Espíritu Santo es el ejecutor de la obra del reino de Dios sobre la tierra. Por eso es que el Espíritu Santo es responsable delante de la presencia de Dios para que vos y yo cumplamos todo propósito. Y el Espíritu de Dios nos anhela porque Él nos quiere todo para Él. Porque el creyente que le ha conseguido su corazón, espíritu, alma y cuerpo al Señor, el Espíritu Santo apresura su obra y cumple el propósito
la dimensión del pecado. No entendemos la dimensión de vivir en pecado. Lo vemos superficialmente, pero si nosotros lo miramos a través de la palabra, nos damos cuenta que hay una profundidad y una acción de Dios sobre tu vida y sobre mi vida que es muy importante, porque para Dios todos nosotros somos importantes. Y aún muchas veces nosotros no nos consideramos importantes sin darnos cuenta que hay un pacto de sangre que fue hecho por el Hijo de Dios, el cual a nosotros nos da un precio que no se puede pagar con ningún dinero del mundo. Por eso nosotros no podemos menospreciarnos. No podemos menospreciarlo. Nosotros tenemos que temerle al Señor, respetarle al Señor, respetar su palabra y cuidar nuestra condición delante de su presencia. Quizás hay muchos que dicen, ¿y cuál es el propósito de Dios? Vos caminás en obediencia, caminás en santidad, caminás en comunión con Dios y el Espíritu de Dios va a ir revelándote paso a paso los propósitos que Dios tiene contigo. Quizás vos puedas decir, yo no sé el don que tengo. El Espíritu de Dios te lo va a poner en acción. Quizás tú puedes decir, la verdad que yo no sé ni orar, ni sé para qué Dios me llama. No te intrigue tanto, lo que te intrigue es que estés a cuenta con el Señor. Y si Él va guiando tus pasos, Él te va a ir guiando y va a ir desarrollando lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Entonces, todo, Dios nos quiere todo, el Espíritu de Dios nos quiere todo para Él, hermanos. No nos quiere un pedazo, nos quiere todo de nosotros. Y ahí el 6 habla acerca, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la gracia que actúa ahora en este tiempo para con nosotros? Es ayudarte en la debilidad. Es ayudarte en la debilidad. ¿No te encontraste muchas veces con tentaciones grandes? ¿Y cómo las pudiste sobrellevar? Porque vino la poderosa fuerza de la gracia por medio de su Espíritu para sacarnos, para socorrernos. Como dice la palabra, como Él fue tentado en todo, poderoso es para socorrernos en toda tentación. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aquí hay algo muy importante, el 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, el creyente cuando peca, cuando se debilita, cuando se le ha robado todo el afluente del Señor, los tesoros del Señor, ¿cómo tenemos que volver a Dios? ¿Cómo tenemos que volver a Dios nosotros? ¿Sabes que humanamente hay una sola manera? Volver quebrado al Señor. Volver quebrado, humillado, reconociendo realmente tu pecado. Por eso es que el hijo pródigo fue restaurado a la posición digna de hijo, porque él lo confesó y puso su corazón y dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. ¿Cómo vino? Humillado. Nosotros, hermanos, después que cometemos un pecado ante la presencia de Dios, porque hay que sacarse también, es cierto que hay pecados que tienen mayor peso de desastre que otros. Si bien todo pecado nos divide del Señor, todo pecado que cometamos nos afecta, pero hay pecados que son pecados que han afectado mucho nuestras vidas y nuestro entorno. Y para poder ser restaurados, nosotros tenemos que venir afligidos, quebrados, contritos y humillados, derramando lágrimas, pero no
Yo que el cocodrilo se come en una pieza y después llora. Pues ya se la comió, no tiene sentido que llore, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que venir así quebrando al Señor para nuestra bien y para nuestra restauración. Y eso habla de sometimiento al Señor. Porque siempre recuerda, no importa lo que tú hayas caído, siempre recuerda que si nosotros volvemos en esa condición, de esa manera, nosotros venimos a un Dios de misericordia. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser restaurados. Ahora, yo quiero decir que cuando nosotros volvemos al Señor para que seamos restaurados, tenemos que comenzar a dejar que Dios comience a trabajar en nuestra mente y esperar que Dios nos restaure, nos renueve la mente nuevamente a través de su palabra. No apresurarnos a tomar ninguna decisión, sino esperar que nuevamente la luz comience a entrar en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ser iluminados por la verdad y el poder del Espíritu, vamos a caminar en la luz. Vamos a caminar en la luz. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros tener un arrepentimiento genuino de lo profundo de nuestro corazón, hermanos. Este es el tiempo en que nosotros como iglesia no podemos jugar ni salirnos del proceso de santificación ni dejarnos de estar en un estado sin santidad. No nos podemos nosotros dar el lujo ahora. Más cuando estamos viendo que aquel día se acerca. Más allá de que muchos se burlen, más allá de que muchos digan, oh, son mentiras eso, si esto ha pasado siempre, como muchos están diciendo, siempre hubo inundaciones, siempre hubo peste, siempre hubo terremotos, siempre hubo volcanes, siempre hubo inundaciones. Así dicen muchos ahora este tiempo, pero en todo tiempo no se está viendo lo que ahora se está viendo. ¿Sí? El acercamiento del Señor para levantar a su pueblo. Por eso es que la iglesia está siendo permeada por muchas cosas que son pecados. Muchas cosas que son pecados. Y cuando los pastores se ponen verdaderamente los pantalones y comienzan a demandar el pecado, la gente se va de la iglesia. Y el que no se va sigue viviendo como quiere. Pero este es el tiempo de escuchar la voz de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Porque vos y yo no sabemos si más luego vamos a estar en pie. Dios puede decir, ni decir, simplemente nos señala y nos lleva. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? Entonces, que todo el conocimiento que nosotros tengamos, sea mucho, sea poco, nosotros lo podamos atesorar en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que guardar la santidad, prepararnos para que el Señor nos ayude, hermanos. Allí en Juan, capítulo 2, versículo 15, es una palabra muy conocida. Juan 2.15, 1 Juan 2.15, dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta cómo Dios describe, Juan describe al mundo? Lo describe como un amor. Como un amor. ¿Y cuántos amores hay? El mundo y Dios. O amamos al mundo o amamos a Dios. Por eso Jesús dijo, no se puede servir a dos señores porque a uno amarás y a otro aborrecerás. O sea, no se puede amar a dos. No se puede amar. A veces en las películas pasan cosas que parecen chistosas. El mujeriego tiene 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Y para él es una jerga, es
y espiritualmente también. Vos y yo no podemos tener dos amores, porque ya tenemos uno impuesto. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu corazón. ¿Sí? Lo tenemos ya en mandamiento. Y si nosotros se enfría el amor hacia nuestro Dios, está el segundo amor, que es el amor del mundo. Entonces allí es donde el Señor nos ofrece: no améis al mundo. ¿Por qué razón? Porque pongamos balanza entre los dos amores. Dice: el mundo pasa y sus deseos. O sea, el amor al mundo va a pasar. Pero dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para quién? Para siempre. Entonces, ¿a quién vamos a amar primero? ¿Vamos a amar a un amor que nos va a llevar a la condenación eterna? ¿O vamos a amar a Dios, quien ha preparado morada eterna para nuestras vidas? Es muy fácil deducirlo. Pero ¿qué pasa? A veces somos engañados por el enemigo. Pero quiera Dios que en esta noche el Señor pueda alumbrar nuestro entendimiento, hermanos, para que nosotros cada noche antes de dormir, nosotros podamos tener un encuentro con el Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Y lo que el Espíritu Santo tenga para decirte, cada uno de nosotros lo sabe. Y si hay cosas que hay que arreglar, lo tenemos que arreglar urgente. Urgente. ¿Para qué? Para no permitir al enemigo que nos siga vaciando, que nos sigamos enfriando. No permitir al enemigo que nos siga robando el caudal de la gracia que hemos recibido del Señor. Porque ese caudal de gracia, ahí está tu salvación, hermano. Ahí está su salvación. Entonces tenemos que entender con claridad que hemos sido llamados para entrar en las moradas eternas, pero acá Dios te ha puesto, te llamó y te puso en un proceso de santificación. Y es muy fácil, cuando el creyente se sale del proceso de su santificación, empieza a ser inalcanzable la santidad. Porque en el proceso de santificación Dios te va rompiendo los ídolos de tu corazón. En el proceso de santificación, Dios te va sacando toda la porquería que que traemos del mundo todos nosotros. Sea unos más, otros menos, hemos sido contaminados en el sistema del mundo. Pero si nosotros buscamos al Señor, Dios nos va a ayudar a permanecer firmes en Él. Por eso es que la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza, en el poder de su palabra, en el poder de su espíritu, llenarnos de la vida de Cristo, ser como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que continuamente está bebiendo humedad del río, y esa savia se va fortaleciendo y va subiendo y avanzando sobre todo el árbol, y luego comienza la flor y luego la hoja y el fruto, y permanece firme en toda batalla y en toda situación difícil. Entonces, esto es para nuestras vidas, hermanos, que nosotros podamos entender el año del pecado. Toda la palabra registra el año del pecado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide en este último tiempo? Sabiduría. La sabiduría que nos ha dado en su palabra. Y la sabiduría acompañada de ¿qué? De determinación. Job decía: determinarás una cosa y te será firme. Ahora, cuando vos determinás algo para que sea firme lo que tú has determinado, debe ser acompañado de una plena convicción. ¿Sí? Porque, miren, hermano, yo he entrado a la cárcel, muchas veces entré a la cárcel a predicar. Y hay gente que está cargada de remordimiento y dice: yo cuando yo salga nunca más voy a robar. Y apenas sale, lo primero que hace vuelve a robar.
¿Por qué? Porque la determinación que la persona sin Dios hace no está fundamentada en un poder mayor que Él. ¿Sí? Pero vos y yo, cuando determinemos algo, tenemos un poder que es el poder del Espíritu Santo, y si nosotros decimos en convicción que Dios me va a ayudar a huir del pecado, que me va a ayudar a vencer toda tentación, Dios va a tomar en cuenta y te va a respaldar y te va a ayudar. Ahora cuando vos decís, sí, bueno, determino no hacer más tal cosa, por decir, pero sin convicción, seguro que a la semana nuevamente, porque no tenés un poder que respalde tu determinación, hermanos. Y Dios en esta noche y a través de su palabra está en medio nuestro. ¿Para qué? Para respaldar tu determinación y la mía. ¿Sí? Para que nosotros podamos salir, si estamos en alguna situación negativa, una situación contraria a Dios y su palabra, nosotros podamos determinar qué vamos a hacer. Y Dios, Él es el primer interesado en querer escuchar qué es lo que nosotros queremos decirle, qué es lo que nosotros queremos confesarle y qué es lo que nosotros queremos determinar para poder ayudarnos a que tenga cumplimiento en nosotros y podamos ser levantados donde quiera que estemos. Por eso es que es muy importante, toda determinación tiene que estar respaldada por algo, y nosotros tenemos al Señor, tenemos su palabra y tenemos su Espíritu Santo. Lo único que tenemos que poner nuestra fe en creerle al Señor, que Él nos puede ayudar en todo tiempo, bajo todas circunstancias. En esta noche vamos a estar puestos de pie. Yo quiero decirte que hay algo muy importante de nosotros, que es resistir al diablo. O sea, cuando hablamos del diablo, hablamos de todas sus maquinaciones perversas, ¿verdad? Cuando hablamos del diablo, hablamos de todo hecho y toda acción de pecado. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos realmente, si vamos a confesar, tiene que haber en nosotros un profundo dolor. Porque lo que nosotros hemos fallado no lo hicimos al aire, sino tocamos el corazón del Señor. ¿Por qué digo tocamos el corazón de Dios? Porque el Señor nos ama de verdad. Dios no nos ama de palabra, Dios nos ama de verdad. Entonces en esta noche solamente Dios conoce nuestra condición. Pero esta palabra viene para a nosotros ayudarnos, ¿sí? Que hay cosas que tenemos que poner en orden en nuestras vidas que son necesarias para tener una plena comunión con el Señor. Hay cosas que son necesarias de arreglar con Dios para salir de la ruina, para salir de la muerte, para salir de la confusión, para salir de un estado de sueño, ¿sí? Porque una de las acciones del pecado es traer sueño en nuestra vida, sueño espiritual, la impotencia. Entonces en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitirle al Señor abrir tu corazón. Cierra tus ojos, abre tu corazón